Buenos días. Soy la doctora Stephanie Salinas Puente, R4 de Radiología aquí en el Hospital Universitario. El día de hoy vamos a revisar el tema de estudios de imagen en el paciente con cardiopatía congénita. El maestro asesor es el doctor Néstor Rangel Valle. Bueno, el objetivo general de esta clase es conocer la utilidad de los métodos de imagen. Estos métodos de imagen en el contexto o en el escenario de los pacientes con sospecha de una cardiopatía congénita, sean adultos o sean niños, o ya con un diagnóstico establecido y que es parte de su seguimiento. Y esto los vamos a ver desde la radiografía hasta que son la radiografía, el ecocardiograma, la resonancia y la tomografía computada como métodos no invasivos, y la cateterización cardíaca como un método ya invasivo que incluso tiene un papel terapéutico incluso. Bueno, las cardiopatías congénitas se presentan en general entre el 0.4 al 1% de los nacidos vivos, y actualmente se ha visto un aumento en la incidencia ya en la población adulta como un resultado de pues, un avance de todos los tratamientos e innovaciones médicas que los llevan a una mayor sobrevivencia. También el 85% de los niños con cardiopatía congénita van a alcanzar la adultez, y algunas lesiones congénitas pueden incluso ser asintomáticas, a lo mejor durante la infancia, y empezarse a manifestar ya durante la adolescencia o la adultez temprana. Dentro de, bueno, el 10% también de los pacientes con una cardiopatía congénita pueden sobrevivir hasta la adultez sin el diagnóstico. Y de todos los posibles diagnósticos que existen en estas pues, cardiopatías, las que tienen una mayor probabilidad o frecuencia de que sobreviven a la adultez son la válvula aórtica bicúspide, el prolapso de la válvula mitral, la coartación aórtica, el defecto septal auricular, la estenosis de la válvula pulmonar, el ducto arterioso persistente y la tetralogía de Fallot. Como gran ejemplo tenemos a la tetralogía de Fallot, que a pesar de ser una cardiopatía muy compleja, incluso si hay casos en los que hay una buena supervivencia a la adultez. Bueno, ¿cuáles son las metas? Las metas de la evaluación por imagen en estos pacientes. Pues uno es identificar las anormalidades anatómicas y funcionales y cómo esto va a repercutir en el día a día del paciente. También esto, o algo también muy importante, es que nos sirve para establecer la severidad y si amerita o no tratamiento. También proporcionar información que va a guiar la toma de decisiones clínicas, tomar un manejo a lo mejor solamente médico o por medio de intervencionismo, o ya poder decidir si esto se va a tratar por medio de una cirugía a corazón abierto, etcétera. Y también un monitoreo de la enfermedad y complicaciones post-tratamiento, que también es frecuente que estas se presenten. Aquí el médico que está tratando de diagnosticar estas pues, cardiopatías o condiciones que son complejas necesita tener una información que sea confiable, que incluya detalles acerca de la anatomía tanto intracardíaca como vascular, coronaria, también acerca de la hemodinamia y pues de la función del corazón. Todo esto, como ya dijimos, nos va a llevar a una mejor toma de decisiones clínicas. Ahora, ¿cómo es que se va a escoger el método de imagen? Pues realmente depende mucho del escenario del paciente, pero en general, pues si ya se juntó una y ya tienes una historia clínica que habla de una posible cardiopatía congénita, ya tienen un electrocardiograma que ellos también lo pueden hacer ahí mismo en su consultorio. Si el examen clínico es compatible con esta sospecha, generalmente los dos métodos de imagen que son más accesibles y que dan a veces suficiente información son la radiografía de tórax, que casi siempre es un método pues inicial
tanto para descartar que la enfermedad o la causa de los síntomas del paciente no se encuentre propiamente en el corazón, tal vez está en los tejidos adyacentes, tal vez es pulmonar y está dando síntomas similares. Y el otro, pues, usualmente el siguiente método después de la radiografía de tórax va a ser un ecocardiograma, que pues es un estudio que los cardiólogos pueden realizar en su consultorio y muchas veces este puede ser suficiente para el diagnóstico, ¿ok? ¿Cuándo? Cuando estos dos, todo este compendio de la historia clínica, el examen físico, el electro, la radiografía de tórax y el ecocardiograma transtorácico dio suficiente información fisiológica y anatómica para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Si es así, vean, no se necesita ningún otro tipo de estudio de imagen, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tienes un escenario en el que a lo mejor el paciente ya es adulto y por condiciones a lo mejor de su hábitos o del momento en el que se presenta a su estudio del ecocardiograma transtorácico tiene una pobre ventana acústica? ¿Qué tal si no pueden abordar otro tipo de estructuras o estructuras más allá de la masa cardíaca? Pues entonces ya tienen que complementar ya con otro método. Aquí estamos hablando del ecocardiograma transesofágico, que pues es un poco más invasivo, pues es vía como método endoscópico, pues, pero, y en este, pues, vamos a necesitar a lo mejor un poco de sedación, un anestésico local para que sea bien tolerado por el paciente, o si a lo mejor no es necesario o no se cuenta con este recurso, pues ya el siguiente paso va a ser o una resonancia magnética cardíaca o una tomografía, y ahorita vamos a ver cuándo cada una, ¿ok? Vamos a empezar por hablar de la radiografía de tórax. Usualmente es el estudio inicial de imagen en un paciente adulto o incluso también pediátrico que tenga la sospecha de una cardiopatía congénita. Como ya mencionamos, no solamente nos va a dar información acerca del corazón, de la silueta del mediastino, sino que también vamos a poder ver cuál es la situación del tórax en general, los pulmones, a lo mejor al óseo, etc. Entonces sigue siendo un método de estudio valioso para un abordaje general, ¿ok? Sin embargo, no es suficiente para hacer el diagnóstico. Las proyecciones que usualmente vamos a necesitar es una AP y una lateral, y estas nos van a permitir valorar el contorno mediastinal, la vasculatura pulmonar, también si existen o no calcificaciones patológicas, anomalías de la caja torácica, y también algo muy importante, nos van a permitir identificar cambios postquirúrgicos que a veces el paciente no refiere o ni siquiera sabe que se le realizó algo en el corazón. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es muy accesible, generalmente hasta en cualquier centro de salud de alguna localidad grande. El centro de salud principal va a tener un equipo de radiografías, al menos para las proyecciones básicas. Es accesible, es generalmente no es costoso y pues es indoloro y es bien tolerado por la mayoría de los pacientes. Y las desventajas, pues que es una exposición a radiación, y recordemos que aquí estamos o vamos a estar ante mayormente población pediátrica en estos pacientes y hay que hacerlo tan bajo como sea posible la exposición a radiación en estos pacientes. Y la otra es que es insuficiente para el diagnóstico, siempre la vamos a tener que complementar con otro método de estudio. Entonces tenemos aquí este ejemplo de una radiografía que aquí pues recortamos, es una radiografía que se tomó en terapia intensiva de un neonato de aquí del hospital, en el cual él ya tenía una sospecha prenatal de una tetralogía de Fallot, en el cual podemos ver cómo el corazón tiene este signo en forma de botita y cómo el ápice cardíaco se encuentra un poquito levantado. Recordemos que esto es por un crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, en general, nos da un buen abordaje y nos da un panorama también de que, aparte de sus hallazgos cardíacos que probablemente ya eran conocidos prenatalmente en este paciente, pues puedes ver que no tiene derrame, que no tiene neumotórax, etcétera, pero también puedes ver que a lo mejor tiene
que no tiene buena perfusión pulmonar, vaya, la vasculatura, ¿ok? Pero como ejemplo. Entonces, tenemos esta radiografía de tórax, en que ya dijimos qué es lo que tenemos que describir en estos pacientes, contorno mediastinal, vasculatura pulmonar, etc. Y pues bueno, me gustaría que hagamos el ejercicio, alguno de mis compañeros se reúno, nada más para describirla. ¿Qué opinan? Ahora, aquí podemos ver una radiografía torácica. Me parece que está postero anterior. Podemos ver aquí el mediastino con la silueta cardíaca, el tronco de la pulmonar, el botón aórtico. Así en general. Sí, 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 sí. Ok, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. O sea, en general no hay nada como que te llame la atención de los bordes de la silueta cardíaca, ¿verdad? Me parece que aquí, ventrículo, no, perdón, sí, aurícula derecha, aurícula izquierda, por aquí, ventrículo izquierdo, el botón aórtico estaría a esta altura, y tronco de la pulmonar, podríamos verlo aquí en la silueta. Y en esta imagen, me parece que aquí esta imagen está un poquito, sobresale un poquito, y la silueta del lado derecho. El paciente, ese es un paciente de 15 años. Que aprenda a leer entre líneas, porque es un adolescente que no. Muy bien, ya abordaste la silueta cardíaca. ¿Qué más hay que ver? Acuérdate que dijimos que podemos encontrar o ver un panorama general. Pues no veo calcificaciones, no veo anomalías en la forma de la silueta cardíaca. Del lado izquierdo me parece pues normal. Y del lado izquierdo está pues no se me ocurre que pueda estar relacionada esta hallazgo. Si es que está en relación, si es una normalidad. Ok. O sea, solamente como que tu borde derecho se te hizo algo prominente, ¿no? Pero en general con esta radiografía no hay nada que te oriente hacia alguna, hacia datos que indiquen que hay alguna cardiopatía pues bien establecida, ¿no? No hay crecimiento de cavidades, no hay tampoco signo como de que traiga derrame pericárdico. En general, todo se ve como aparentemente normal, ¿Sí? ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ajá. Entonces ya estuvo muy bien, gracias. Entonces ya vimos que la radiografía nos da un panorama general en cuanto al abordaje de estos pacientes y las ventajas, desventajas, ¿no? El siguiente paso comúnmente va a ser una ecocardiografía. Es el estudio que se ha establecido desde hace mucho tiempo como un estudio de primera línea que se utiliza mucho en la práctica clínica e incluso a veces
elimina por completo la necesidad de abordar con otro método de imagen, muchas veces es suficiente, pues permite una evaluación en tiempo real de la anatomía, también de la hemodinamia del corazón y también si existen o no lesiones intracardíacas, incluso pueden observar trombos, etc. Las dos modalidades, como ya dijimos, hay transtorácico y transesofágico, siendo el torácico, que es el más comúnmente disponible en la consulta, usualmente también es reproducible. Para el seguimiento de estos pacientes, pues no representa un riesgo añadido de exposición a la radiación, es indoloro y el transesofágico, como ya dijimos, tiene algunas desventajas, que es un poco más invasivo y a veces no tan bien tolerado por estos pacientes. Sin embargo, tiene algunas ventajas sobre el transtorácico. ¿Cuáles? Pues que puede agregar información o cambiar el diagnóstico en algunos casos del que ya se tenía previamente con el transtorácico, pues este te puede dar una mejor identificación de los apéndices auriculares, mejor información acerca del septo interauricular, puedes ver mejor la vasculatura o conexiones venosas, también te da mejor abordaje de la unión aurículo-ventricular, también de las válvulas, y en general tienen un poco mayor de visión en cuestión de estructuras vasculares, que a veces con una pobre ventana acústica transtorácica es lo que los hace cambiar a esta otra modalidad. Y claro, el estudio con Doppler, pues también les permite ver y valorar ampliamente el flujo. Tenemos aquí este ejemplo, que este es un abordaje apical de una vista de 4 cámaras, ¿ok? Tenemos, como está señalado, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y el asterisco aquí nos marcaba un defecto en el septo interauricular, que con la aplicación de Doppler color pueden ver ahí, francamente, el paso del flujo, ¿ok? Ahora, sus ventajas, ya dijimos prácticamente. La otra ventaja también es que es portátil, incluso si el paciente está hospitalizado, está en un estado de gravedad, pues también se puede realizar como al lado de la cama del paciente. Y una de las desventajas también es que es operador dependiente, tiene varios puntos ciegos y también no te da una buena caracterización de estructuras vasculares de los grandes vasos principalmente. Y en este ejemplo tenemos una vista subcostal. Aquí vemos cómo acá está el transductor pegadito a la piel del paciente. Este es un poco de parénquima hepático y este es un paciente que tenía tetralogía de Fallot, en el cual podemos ver el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y vemos aquí el defecto del tabique interventricular, igual con el paso con la demostración de que sí hay paso ahí la comunicación. Y también vean aquí la situación de la aorta, cómo se encuentra inmediatamente por encima del tabique ventricular, perdón. Un acabalgamiento, ¿no? Como es parte de esa enfermedad. Ahora, ya dijimos, ¿cuándo es suficiente estos dos métodos de imagen? Ya no necesitamos más estudios cuando tenemos evaluación anatómica en funcional completa que permitió una correcta toma de decisiones. Cuando es insuficiente, cuando tiene una pobre ventana acústica, cuando no se pudo caracterizar también el ventrículo derecho, que también es una limitante, o cuando hay una sospecha clínica de que esa enfermedad involucra estructuras más allá de la masa cardíaca, por ejemplo, grandes vasos, porciones más distales de estos, etc. Y vamos a necesitar otro método de imagen. ¿Cuál? Ya dijimos. O ya hablamos del eco transesofágico. El siguiente paso, generalmente, ¿se escucha? Sí. El siguiente paso generalmente sería una resonancia o un TAC. ¿Qué es lo que se necesita? Valorar la morfología cardíaca, el origen de las coronarias, la cuantificación también de la fracción de eyección o del tamaño ventricular, o también incluso evaluar los vasos extratorácicos.
Lo primero es valorar si tiene contraindicaciones para una resonancia. Si no, el primer paso a seguir va a ser la resonancia, ¿ok? La resonancia cardíaca. Y si sí tiene contraindicaciones, ya será una tomografía, pero esa vamos a hablar más adelante. En cuanto a las contraindicaciones de la resonancia magnética, ¿cuáles pueden ser? Pues a lo mejor algún material que no sea compatible con la resonancia, puede ser a lo mejor una porción de algún marcapasos que a veces lo mencionaba en este artículo como piezas abandonadas de algún marcapasos antiguo, también sistemas epicárdicos, también artefactos que podrían ser como coils, stents, etcétera, dependiendo de la situación del paciente, pero generalmente aparte de las contraindicaciones de la resonancia que ya conocemos, pues se añaden estas. Entonces, la resonancia magnética en general es la modalidad más valiosa en el estudio de las cardiopatías congénitas que involucren tanto el corazón y los grandes vasos. Nos va a ayudar para la detección, para la evolución de la enfermedad y para la valoración pre- y postoperatoria. Nos va a también dar mucha información acerca de las medidas fisiológicas de cómo está funcionando ese corazón, nos va a permitir valorar el estado del miocardio en cuanto a su perfusión o si hay cambios ya como fibrosis, nos va a dejar valorar flujos y todo esto es necesario y útil para la detección, manejo y pronóstico también. ¿Para qué nos sirve? Como ya mencionamos, aparte de todo esto, nos da gran información para valorar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la función valvular de la válvula pulmonar, que a veces también es difícil abordarla por ecocardio, evaluación venosa, grandes vasos y la función sistólica. Y pues claro, con este método tenemos que no está la preocupación de la exposición ante la radiación ionizante, y pues esta también ya se posiciona como un gran método de estudio que incluso puede obviar la necesidad también ya de alguna angiografía, pues también da información hemodinámica. ¿Ok? Las ventajas, aparte, también es que tenemos una reconstrucción, nos permite hacer reconstrucciones en 3D, nos permite dar diferentes orientaciones de la adquisición de las imágenes, porque no son reconstrucciones, es una adquisición. Entonces, esto también nos da la ventaja de que podemos planear el estudio al momento de tener ahí al paciente. Y de las desventajas, una muy importante es que para que el estudio salga de buena calidad, diagnóstico, es que el paciente tiene que estar cooperador con apneas o con control de la respiración. Y en algunos casos, por ejemplo, a un niño, ¿cómo le vas a decir aguanta la respiración 20 segundos? Muchas veces, incluso cuando es necesaria la resonancia, el paciente incluso se tiene que llegar hasta intubar para que alguien controle la respiración por él. Y muchas veces, a lo mejor no representa un gran... es más riesgo que beneficio el exponer a una sedación prolongada a un bebito para que cuando también lo puedes abordar por otro método de imagen. Esto, claro, ya es en comunicación y acuerdo con el pediatra, con el de cardio, para ver cuál es la selección del estudio. ¿Ok? Claro, la claustrofobia, también si tiene calcificaciones, pues nos vamos a quedar un poquito cortos en la caracterización de esta con este método de estudio, también que es un tiempo de adquisición largo, y también si hay cableado intracardíaco, pues también puede representar o generar algunos artefactos que nos van a dar fallos diagnósticos. Ahora, en pacientes pediátricos, como ya mencionamos, el abordaje es individualizado y la adquisición del estudio tiene que ser adaptada y cada secuencia planeada de acuerdo al tamaño del paciente, la edad, su frecuencia cardíaca y lo más importante, a la pregunta clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es como, dependiendo de la pregunta clínica, es como se va a orientar el estudio para que se respondan. Esto de equipo multidisciplinario preparado nos referimos a que lo ideal, el escenario ideal, es que durante la adquisición de estos estudios se encuentre tanto el cardiólogo o el cardiólogo pediatra o el pediatra con toda la información que el radiólogo va a necesitar para la adquisición del estudio y el radiólogo pues preparado en la adquisición de este tipo de estudios, pues son acomodar las vistas de la resonancia de acuerdo a la estructura muy puntual que se necesita ver, ¿ok? Y en ese momento a lo mejor se detecta algo en las vistas generales y pues el radiólogo tiene que estar preparado para adquirir algunas extras que añadan información.
Ya mencionamos, se necesitan la mayoría de los casos pediátricos, sedación y en algunos casos hasta intubación, bueno, casi siempre intubación del paciente. También otras ventajas es que nos deja valorar estenosis residuales o recurrentes y descartar complicaciones. En cuanto a las aplicaciones generales de las aplicaciones clínicas en pediatría, es muy útil en la valoración de anomalías del arco aórtico, tanto para el planeamiento y como para el seguimiento, y en este caso, en anomalías del arco aórtico, los stents no son contraindicación. También hay en anomalías de las arterias pulmonares, es la única técnica de imagen que permite medir cuantitativamente el flujo de las arterias pulmonares y también es gold estándar en la evaluación de las conexiones anómalas de estenosis de estas estructuras y también nos deja ver si existen cortocircuitos e incluso valorar la dirección del flujo. Las contraindicaciones, pues ya las mencionamos, y el único que no habíamos mencionado es que generalmente estos estudios son contrastados y pues también es una contraindicación o algo a considerar la historia previa ante la exposición al contraste, si hubo reacción alérgica, no, etc. Ahora, las secuencias de una resonancia magnética cardíaca tienen 3 objetivos: definir la morfología general del corazón, valorar su función y la valoración muy independiente del miocardio. Para esto hay diferentes secuencias que te dan diferente información. En cuanto a la morfología, generalmente utilizamos una secuencia que se llama Black Blot. Para la función, generalmente se utilizan secuencias de cine. Y para la valoración del miocardio, utilizamos un T2, que es un T2 con inversión recuperación, perfusión y secuencias de realce temprano, realce tardío. Todo esto pues nos va a dar mucha más información. Aquí tenemos unos ejemplos de 3 vistas estrictas de secuencias Black Blot. En estas lo que podemos ver son un axial, un coronal y un sagital estrictos. Aquí el objetivo de mostrarles estas imágenes es que intenten delimitar correctamente en dónde empieza, en dónde termina cada ventrículo. Intenten ubicar sus tractos de salida, intenten ubicar en dónde están las válvulas y pues realmente comparado con las otras secuencias que ahorita vamos a revisar, estas no te dan mucha información respecto a eso, pero te dan también una visión general y te ayudan a la planeación de las siguientes secuencias, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una resonancia magnética normal. Nada más intenten compararlo con esto que vamos a revisar ahorita, ¿ok? En cuanto a las vistas cardíacas básicas de todo estudio, vamos a tener estas 4. ¿Ok? Estas 4 de la izquierda. Las primeras, estas 2, son secuencias más como de planeamiento. Usualmente basado en las vistas axiales estrictas que ya se tomaron, que son como las que les acabo de mostrar, se van a planear estas secuencias que son como de planning. ¿Ok? Estas secuencias después pueden ser utilizadas para planear por mayor certeza estas vistas que ya son con las que se va a trabajar, ¿ok? Tenemos una vista de 4 cámaras en la que pues podemos ver con mucha facilidad el ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Podemos ver muy bien sus bordes, etcétera, sus conexiones y eso. Y después la vista de 2 cámaras, en la que tenemos el ventrículo izquierdo. Tenemos también la vista de eje corto, en la que nos permite ver con mucha facilidad el eje corto del ventrículo izquierdo, en el que vamos a ver y vamos a poder medir también su volumen, su fracción de eyección, etcétera. Y la vista de 3 cámaras también es muy útil, ¿ok? En la que esta nos permite ver con mayor facilidad el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y estas secuencias también en alguna literatura les llaman bright blood en lugar de black blood, pero prácticamente son como un fiesta, pero que se toman en cine. Generalmente son móviles. Otras vistas que tenemos, por ejemplo, estas otras vistas es a lo que me refería cuando les mencionaba que se necesita un radiólogo preparado durante la adquisición de ese estudio con la información completa, pues estas son las vistas que se tienen que planear y añadir dependiendo de la pregunta clínica. Vamos a poner solo algunos ejemplos de algunas enfermedades.
Por ejemplo, en este caso que tenemos una comunicación interauricular por un defecto en el septo interauricular, pues es de mucha utilidad utilizar o planear una vista orientada a las aurículas, ¿ok? Como es esta de acá abajo. Y vean cómo se utilizan las vistas que ya obtuviste de la resonancia cardíaca básica, en las que tienes la de 4 cámaras y la de 2 cámaras, y son las que utilizas a nivel de las aurículas para poder obtener esta vista que te va a permitir ver bien delineado el septo y ubicar en dónde está el defecto e incluso poder ver ahí el paso del flujo. Otro ejemplo de otras vistas que se pueden añadir y en qué escenario podría ser útil es, por ejemplo, este esquema es de una tetralogía de Fallot, ¿ok? En la tetralogía de Fallot, recordemos que tenemos el defecto del septo interventricular, tenemos la aorta cabalgada, la hipertrofia del ventrículo derecho y también la estenosis de la pulmonar, ¿ok? Y en este caso, otras vistas que se podrían añadir ante un escenario en el que tenemos un paciente de este tipo, pues nos es muy útil tener las vistas de los troncos, de las ramas pulmonares, la vista del ventrículo derecho, del tracto de salida, ¿ok? Para poder ver también si hay alguna estenosis, etc. Un ejemplo de la tetralogía de Fallot, que otra vista podría ser utilizada y sería de muy buena práctica radiológica al añadirla, pues también tenemos, también podemos ver la raíz de la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ok? Son como escenarios generales en los que se podría o sería útil obtener estas vistas. En este caso tenemos una coartación aórtica, ¿ok? En donde, como ya mencionamos, la resonancia magnética también nos permite ver más allá de la masa cardíaca y nos deja hacer secuencias de angiografía, en la que sí, también podemos obtener con estas vistas generales axiales estrictas que ya se obtuvieron, podemos tener también vistas del arco aórtico, ¿ok? Y otra gran utilidad de la resonancia es el mapeo de flujo. Estas son secuencias que se toman pues como en gradiente, que nos permiten ver la dirección del flujo e incluso también cuantificarlo. En este caso tenemos, como está aquí en el esquema, una comunicación interventricular por un defecto en el septo, en el que también podemos orientarlo con una vista especial para un defecto septal ventricular, en el que podemos ver generalmente en estas secuencias cómo hay una comunicación o cómo hay ahí un gradiente de flujo. Entonces también son útiles no solamente para flujo, no vamos a pensar solamente mapeo de flujo, es porque es algo vascular, ¿no? Incluso también defectos septales son de mucha utilidad y necesitan vistas específicas. Estos son ejemplos de aquí del departamento. Tenemos una de cómo se adquieren. Generalmente tenemos una imagen que nos sirve como para localizar en esta otra secuencia, que ya es el mapeo de flujo. Aquí estamos a nivel de la válvula aórtica. Vean cómo podemos ver las 3 válvulas, cómo la podemos ver perfectamente delimitada, porque está orientada correctamente y nos va a dejar ver si hay pues un paso de flujo a lo mejor ahí anómalo. Generalmente, si se ve hipointenso, estas deberían ser cines, pero no las puedo poner porque se traban. Entonces, si ven aquí como que algo hipointenso, significa que hay ahí algún reflujo o algún reflujo o un paso anómalo en cuanto a la hemodinamia. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo de la válvula pulmonar, vean cómo esto es lo que les estaba explicando. Si en esta imagen te sirve a lo mejor, en este caso específico para ubicarnos, esta es la topografía de la válvula pulmonar y vean cómo aquí sí hubo un reflujo anómalo, una insuficiencia, ¿ok? Y aquí tenemos otro ejemplo de la válvula tricúspide, en donde aquí también se alcanza a ver un discreto jet de regurgitación, ¿ok?
Y también nos permite cuantificar correctamente y después nos va a dar información pues ya cuantitativa que podemos añadir nosotros al reporte. Pues ya en el postproceso de estas secuencias podemos obtener también gráficas que representan el flujo. Este es un ejemplo de una gráfica normal de una válvula, de un mapeo de flujo de una válvula aórtica normal. Otras secuencias que también se añaden en la resonancia, que casi siempre van de la mano, son, como ya dijimos, más específicas para valorar el miocardio, es la perfusión y el realce tardío. También tenemos una de realce temprano, pero también dependiendo de la situación clínica son las que se van a añadir. La perfusión, pues podemos ver, esta va avanzando en cuestión de tiempo, esta es como que la más temprana, vean cómo el miocardio del ventrículo izquierdo está completamente hipointenso y cómo gradualmente toma contraste y ya es menos hipointenso que antes. Entonces, y esto generalmente nos deja ver pues defectos de perfusión, áreas en donde hubo isquemia o en las que está presentándose, etcétera. Y en el realce tardío, generalmente se obtienen unos minutos después de la obtención de la perfusión, el realce temprano, en el cual vamos a poder encontrar o buscar áreas hiperintensas en un fondo hipointenso ya del miocardio. ¿Y qué van a representar estas áreas hiperintensas? Pues que hay un realce que representa un tejido que se tardó más tiempo en captar ese contraste, ¿como qué? Pues como fibrosis, zonas de cicatrices, etc. Tenemos este ejemplo que es un paciente con tetralogía de Fallot. Este es un paciente que fue ya postoperado, en el cual podemos ver múltiples áreas de realce tardío, ¿ok? Podemos ver aquí a nivel pues del tracto de salida de la aorta, vemos también que tenía un defecto, o bueno, más bien estos representan cambios quirúrgicos de un defecto también septal reparado, y vemos como estas áreas hiperintensas representan un realce tardío, que representan zonas de cicatriz, que a veces es esperado, pero a veces estas pueden ser cicatrices a lo mejor hipertróficas, que condicionen a lo mejor obstrucción de algún otro tracto de salida, obstrucción de alguna arteria coronaria adyacente, como es en este caso, y también muchas veces estos sitios pueden representar sitios de reentrada, entonces pueden causar también arritmias a estos pacientes. Muy bien, siguiente paso. Si sabemos, si necesitamos la misma información, pero el paciente sí tiene contraindicaciones para una resonancia, el siguiente paso es una TAC pues cardíaca. Esta nos va a dar una gran valoración anatómica. Esta nos va a dar una gran valoración anatómica, nos va a dar grandes, aquí sí podemos hacer reconstrucciones oblicuas porque es un estudio que es volumétrico, podemos hacer reconstrucciones en 3D, etcétera. Tiene otras ventajas de las cuales ahorita vamos a hablar. Y aquí también el estudio tiene que ser orientado en cuanto a su adquisición a cuál es la pregunta. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que vamos a realizar un estudio para una angiotomografía de tórax, porque quieren ver las pulmonares, o porque es del corazón, porque quieren ver a lo mejor complicaciones, trombos intracavitarios, etcétera, o porque quieren ver de verdad a lo mejor una anomalía de un origen anómalo de una coronaria, el protocolo es diferente, ¿ok? Entonces, esta también es importante y también que es como la gran diferencia. Tenemos que saber si el estudio va a ser gatillado o no. Esto significa si lo vamos a coordinar la adquisición con el electrocardiograma, ¿ok? Porque hay situaciones en las que no va a ser necesario y hay otras en las que, la gran mayoría, que son en las que sí. Este nos va a dar, como ya dije, gran información. Y es muy importante también tener un conocimiento previo al estudio de ciertos puntos. Uno es tener igual la anatomía y la fisiología de la enfermedad que se está estudiando, pues dominarla, porque igual podemos hacer cambios en la adquisición que cambien también incluso la información y al final el diagnóstico y manejo. También tenemos que saber qué procedimientos quirúrgicos se realizan como tratamiento de esta enfermedad que tú vas a empezar a estudiar, porque puede haber alteraciones en la anatomía
que tú vas a pensar que es algo congénito y no, realmente a lo mejor lo repararon o lo pusieron así a propósito para que el paciente sobreviva. Entonces tenemos que tener también información de qué tipo de dispositivos se utilizan, a lo mejor de cardiointervención, etcétera, dispositivos, poder identificarlos para saber también si están en correcta posición o no. También la dosis de los medicamentos utilizados en la adquisición y sus contraindicaciones. Durante una adquisición que es gatillada, usualmente nosotros necesitamos una frecuencia cardíaca menor de 65 para que el estudio salga muy bonito, diagnóstico y de muy buena calidad. Y pues también tenemos que saber cuáles son las dosis, tanto pediátricas como de adultos, que podemos administrar seguro en esos pacientes y antes, claro, consultar si el paciente tiene alguna contraindicación para los mismos. Y también los protocolos de adquisición de inyección del contraste, que ahorita vamos a revisar rápidamente cuáles son, y también un gran manejo en el postprocesamiento. Las indicaciones, como ya dijimos, abordaje de los grandes vasos es donde va a dar mayor información. La valoración de anillos vasculares, también si hay fístulas arteriovenosas, un paciente también que esté en un estado crítico, que no tolere una adquisición de un estudio de 40 minutos o que no tolere apneas, pues la forma más fácil de obtener la información es tenerlo en la tomografía. También la valoración de otras estructuras torácicas, a lo mejor si también se cree que tiene algo pulmonar, pues este es el estudio ideal. Y también si ocupas caracterización coronaria, generalmente la tomografía es pues más fácil y también más accesible en general. Aquí tenemos un ejemplo también de aquí del departamento de un paciente con tetralogía de Fallot, en el cual podemos ver cómo aquí igual tenemos una reconstrucción a lo mejor un poquito oblicua para poder ver ambas ramas de las pulmonares y vemos cómo aquí hay una estenosis de este y vean cómo la rama derecha tiene un menor calibre al esperado, ¿ok? Y tenemos esta otra reconstrucción que es oblicua, en la que podemos ver el acabalgamiento de la aorta ascendente, el defecto del septum ventricular y también la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, nos permite hacer este tipo de reconstrucciones que son también más, que nos dan mucha más información. En cuanto a los protocolos de adquisición, hay que tener el conocimiento para poder realizar la inyección a un tiempo y a una forma pues óptima de acuerdo a una situación en específico. Tenemos tres tipos, que uno es la fase de inyección bifásico o dual. En este el contraste va a un ritmo constante seguido de un lavado con solución salina. Este generalmente se utiliza o sea, son dos fases, el contraste y luego el lavado de la solución salina. Y este es generalmente en pacientes neonatos que tengan por mezcla se refiere a flujos intracardíacos o a sospecha también de anomalías arteriales o venosas. También está la inyección que le llaman biventricular o también llamado protocolo trifásico. Este es porque tiene dos fases de inyección de contraste seguidas de un lavado de inyección salina. Y este es más comúnmente utilizado en pacientes cuando necesitamos realizar un angiotac para aorta y para pulmonares simultáneamente. También en casos de pacientes con tetralogía de Fallot, que representa también esta situación que acabo de mencionar, o también, y en este escenario también postquirúrgico en pacientes con tetralogía de Fallot. Y la otra es la inyección venosa en dos fases, en la que en este se inyecta el 30 al 50% del medio de contraste, después va una pausa de 30 a 60 segundos y después va una fase dual, o sea, un bifásico. Va otra vez contraste y un lavado de solución salina. Y este es cuando se necesita valorar anatomía arterial y venosa o también en la fisiología de un ventrículo único. Y bueno, aquí tenemos también en estas tablitas cuánto es la cantidad y cuánto es el volumen y el tiempo en el que se espera la inyección para los tres tipos. Igual después les puedo compartir les voy a compartir de dónde lo obtuvimos. Pues estoy tenerlo a la mano. ¿Se acuerdan de esta radiografía que vimos al principio? La vimos prácticamente normal o sin nada como muy llamativo, ¿no? Esa radiografía pertenece a este paciente. Esto es pues para ejemplificar que muchas veces no es diagnóstica y se puede obviar hallazgos si no tienes una sospecha,
Por ejemplo, este es un paciente, el paciente de 15 años que vimos hace ratito, que también es de aquí de nuestro hospital, en el que tenemos unas reconstrucciones con MIP oblicua y una reconstrucción en 3D en la que podemos ver una coartación aórtica que estaba pues a nivel del istmo, ¿ok? Pero vean cómo la radiografía tampoco ni siquiera nos muestra los signos típicos, que son el signo de Roslet, también a lo mejor todavía no lo desarrollaba francamente, y el signo del 3, que generalmente lo vemos aquí. A lo mejor ya con esto, ya como que lo ves, ¿no? Pero previamente, pues a lo mejor sí se nos hubiera escapado, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahora en cuanto a las ventajas y desventajas de esta, la ventaja es la gran disponibilidad y un tiempo de adquisición corto que nos permite abordar pacientes también en estado de gravedad en la que se necesita más rápido esa información. Y también la desventaja, por supuesto, es la radiación ionizante. Recordemos que son pacientes en general pediátricos y también no nos da una gran caracterización del miocardio. No podemos hablar tanto de su perfusión o de si hay fibrosis, etcétera. Y también no nos deja cuantificar exactamente la regurgitación valvular como lo podíamos hacer con los mapeos de flujo, y también es el riesgo añadido del material de contraste. Ahora, si estos dos métodos no fueron suficientes y aparte necesitamos valorar las coronarias, porque acuérdense que estos pacientes también sobreviven a la adultez y que también, como cualquier persona, van a desarrollar aterosclerosis, van a desarrollar cualquier otra enfermedad cardíaca que todos nosotros podemos. Entonces también generalmente van a necesitar evaluación de las coronarias, de evaluación también a lo mejor de otras ramas que puedan presentar patología. Si se necesita también una medición de gradientes, para esto, pues estos estudios que ya mencionamos no lo podemos realizar. También la valoración de las presiones pulmonares o también una intervención, pues para eso ya vamos a necesitar la cateterización cardíaca. ¿Ok? Esta generalmente se va a realizar cuando se necesita resolver dudas relacionadas o previamente también a una intervención quirúrgica. Este es el gold standard desde los últimos 50 años para la caracterización de todas las estructuras vasculares. Este es representa el tratamiento de elección para múltiples enfermedades como la estenosis de la válvula pulmonar o regurgitación, estenosis de alguna rama pulmonar, coartación aórtica residual o recurrente en la que tienen que recolocar un stent, y también la valoración de fístulas arteriovenosas o colocación de coils. Generalmente es para más una intervención. También para definir gradientes entre cámaras, etc. Entonces, este lo dejamos como cuando ocupamos información más vascular o que ya se va a intervenir. Y estas ya son las últimas tablitas que son para comparar como las ventajas o desventajas entre los tres métodos que nos dan más información, que son el ecocardiograma, la resonancia magnética cardíaca y el TAC cardíaco, ¿ok? Si nos fijamos, los tres nos dan una resolución espacial pues similar, solo la resonancia es la que nos da un poquito más pues no podemos hacer cortes tan milimétricos. De algunas debilidades que ya mencionamos a lo largo de la exposición. Esto es en cuanto a las generalidades técnicas. En cuanto a sus fortalezas, en cuanto a, por ejemplo, la valoración de los tamaños ventriculares, vemos que tanto la resonancia magnética y el TAC son muy similares, pero vemos que para valorar fibrosis, pues la que gana es la resonancia magnética cardíaca, que para ver la circulación coronaria más distal, pues nos sirve mucho más el TAC cardíaco, y para la valoración de los vasos extracardíacos, pues el TAC es quien se lleva la mayor información, ¿ok? Y en cuanto a la función, si comparamos el ecocardiograma, que es el estudio que a lo mejor nosotros no podemos ofrecer, pues con este ellos pueden medir gradientes, también pueden realizar el estudio con estrés, y también para valorar la función diastólica ofrece más información el ecocardiograma que la resonancia, ¿ok? Entonces son ciertas como diferencias que a final de cuentas
hay que tomar en consideración dependiendo del paciente en específico. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues recordamos, la radiografía general es un buen método para el abordaje inicial general de todo paciente, tanto pediátrico como adulto. El ecocardiograma transesofágico y el transtorácico, transesofágico y la resonancia magnética cardíaca son los estudios principales para valorar función y morfología, y pues recordemos que el eco a veces es suficiente y no necesitamos pasar a otro método de estudio. Y la TAC cardíaca es una alternativa a la resonancia, ¿ok? Y al ecocardiograma también para valorar la función y anatomía en cuando hay una contraindicación para estos dos métodos de estudios. Y la cateterización, pues generalmente para una valoración de hemodinámica e intervención. Y pues ya, eso es todo por mi parte. Estas son las referencias que utilizamos. Todas las formas de planear esas vistas especiales se encuentran en esta Pocket Guide de resonancia, que pues literalmente de ahí las sacamos todas, está muy práctico. Y lo de los protocolos de inyección, ese viene en este consenso, de tomografía cardíaca en cardiopatías congénitas en la parte 2. Y pues nada más. Gracias.